Bienvenidos. Vamos un poco fuera del programa, del ritmo del programa, pero me pareció conveniente ocupar la sesión anterior en referencia a la historia de la filosofía en la obra de Aristóteles, en la Metafísica, libro primero, ¿sí? Y de manera que el cuestionario que hoy van a recibir lo voy a formular, que más que cuestionario, la práctica, ¿no? La primera práctica la voy a vincular con este aspecto de la filosofía aristotélica que considero que tiene relevancia, no solo tuvo su relevancia en la antigüedad, sino que tiene su función e importancia en nuestro tiempo, ¿sí? Ahora, entonces hoy vamos a entrar a lo que es la filosofía práctica de Aristóteles, ¿sí? Y voy a tomar como base para aproximarme a la filosofía práctica de Aristóteles un texto fundamental de Takatura Ando. Aristotle's Theory of Practical Cognition. O sea, la teoría aristotélica del conocimiento práctico. ¿Sí? Me parece que esta obra es sumamente profunda y sumamente rigurosa y que nos ayuda a entender mejor la distinción entre lo que Aristóteles considera las excelencias intelectuales y las virtudes o excelencias prácticas, ¿sí? Hay un punto que resulta problemático y que es la distinción entre la práctica, el orden de la acción, la deliberación, el carácter, ¿sí? El bien, lo justo, ¿sí? Y el orden de la producción o tecne. En el caso de Platón, Platón distingue muy radicalmente en el Menón, si recuerdan ustedes, lo que es un saber justificado, objetivo, ¿sí? Y que corresponde a episteme, ciencia, ¿sí? De lo que sería un acierto, un mero acierto azaroso, accidental. Platón y Sócrates se interesaron no por el mero acierto, sino por el conocimiento científico y justificado, ¿sí? Que va a valer en todo tiempo, en todo lugar y para todos. Es decir, que tiene una validez necesaria y universal. Entonces, este punto es muy interesante. Y Platón y Sócrates van a considerar que las tecnai o los distintos saberes especializados que se enseñan y aprenden pueden ser útiles, ¿sí? Y tienen una dignidad y un mérito que los distingue, ¿sí? O que las distingue.
Ahora, entonces nosotros vamos a ver que en el caso de Aristóteles, él distingue entre el ámbito de la práctica o la acción, la deliberación, el carácter, el bien, lo justo, y el orden de la producción. Y a su vez, en el orden de la producción o de las distintas artes o tecnai, ¿sí? Va a distinguir entre artes útiles que producen objetos necesarios para la vida, para la subsistencia, y artes libres que producen lo bello, lo digno de disfrute, pero que no producen objetos útiles en el sentido en el que produce la herrería, la agricultura, la agronomía, ¿sí? ¡Ay! Mi iPad está inestable, ¿sí? Entonces, esos dos órdenes de la producción, Aristóteles los distingue, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir vasijas que producir tragedias o comedias o pinturas, ¿sí? Es decir, que estas últimas son artes libres porque no están sujetas a fines utilitarios, ¿sí? Aunque en ciertos casos puedan coincidir, por ejemplo, en las esculturas puede coexistir la creatividad del escultor, ¿sí? Y su dominio del arte escultórico con el uso de su obra escultórica, que puede ser un uso religioso, si es una representación de una divinidad, para ser reverenciada, ¿sí? O para recordar las hazañas de héroes del pasado, ¿sí? O de personajes ilustres, ¿sí? Pero lo interesante es que tengamos presente de entrada que el dominio de la práctica es distinto al dominio de la tecne utilitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca la ciencia práctica? La episteme practiqué, lo que busca es la excelencia moral, la excelencia en el carácter, la excelencia en el modo de sentir, la excelencia en el modo de actuar, la excelencia en la deliberación. ¿Sí? Y la excelencia en la vida. Porque la cuestión central para las antiguas éticas era el de la de la vida buena. ¿Qué vida merece ser vivida? ¿Sí? ¿Qué vida es la vida feliz? Yo sí pienso que es adecuado el término de felicidad para referirnos a la eudaimonía, ¿sí? Porque se presenta como la culminación, la realización de un perfeccionamiento y una
vida ajustada a los principios de excelencia moral. ¿Sí? Ahora, ¿qué se requiere para la excelencia práctica? Aristóteles no le atribuye al bien práctico una universalidad ni una unidad, y ahí discrepa de Platón, ¿sí? Platón piensa que el bien es uno y absoluto, y que sin ese conocimiento del bien no se es posible alcanzar la excelencia en ningún campo, ¿sí? En ninguna materia. No, Aristóteles está consciente de que no hay una unidad del bien y que decimos, este es un buen día, esta es una buena hora, esta es una buena botana, este es una buena cama, una buena silla, una buena conversación, ¿sí? Entonces usamos la palabra bien y bueno en muchos sentidos, ¿sí? Entonces no hay esa unidad. Pero tampoco es un puro relativismo al modo protagórico, ¿sí? Es decir, recordemos que Protágoras de Abdera decía, lo justo es aquello que el demos, el pueblo, considera útil y benéfico para la comunidad, en tanto lo considere así. Y además el principio de el homo mensura, o sea, ¿sí? La idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso puede llevar a un relativismo total y que Sócrates y Platón consideraban censurable y riesgoso, y decían, bueno, si cada quien es la medida de todas las cosas, entonces, ¿cuál sería la justificación de los tribunales, de ese orden jurídico? ¿Sí? Si cada quien va a ser el mejor juez, ¿sí? Entonces, la interpretación que ganó más adeptos de la tesis del hombre es la medida de todas las cosas, pues fue esa interpretación relativista e individualista, ¿sí? Y esa fue la que atacaron Sócrates y Platón, ¿sí? Ahora, en el caso de Aristóteles, vamos a ver que él está entre el universalismo platónico y socrático y el relativismo protagórico y de algunos sofistas. Entonces, para Aristóteles, el bien no puede ser universal. Su validez es general. José Pitopolú vale para la mayoría de los casos. Y el bien práctico tiene que ser calculado y tiene que ser ponderado por cada agente, ¿sí? Entonces, la definición del bien práctico, la excelencia práctica como término medio entre el exceso y el defecto, vale en el ámbito de particular de la acción humana, ¿sí?
Entonces, cada quien tiene que deliberar y tiene que alcanzar un término medio cuya medida no puede ser aplicada de manera simple y algorítmica. No, no, no. ¿Sí? Hay que ver el qué, el quién, el cuándo, cómo, dónde, de qué manera. ¿Sí? Entonces, se aleja Aristóteles de una visión deontológica como la de Kant, universalista, monológica, de que lo bueno es aquello que es digno de ser universalizable, la máxima universalizable, ¿sí? Para Aristóteles esto no cabe, no corresponde a la excelencia práctica. ¿Por qué? Porque el ámbito práctico es particular, es complejo, es cambiante, ¿sí? Entonces no podemos asumir ni atribuir una universalidad de una máxima, como decir la verdad. ¿Por qué? Porque en ciertos contextos decir la verdad no sería lo recto, lo correcto, ni lo mejor. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que la ética aristotélica es prudencial. ¿Sí? Una de las virtudes prácticas es la frónesis, la prudencia, pero en un sentido que se aleja a lo que suele entenderse como prudencia en nuestro mundo, en nuestro tiempo. En nuestro tiempo es un cálculo de que convenenciero, diríamos, ¿sí? Entonces, no. La prudencia como sabiduría práctica, ¿sí? Es una capacidad para juzgar la excelencia en los contextos particulares, ¿sí? Sin caer en una casuística ni en un relativismo individualista. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, ya desde que Aristóteles dice la validez de la excelencia práctica es para la mayoría de las veces, ya se está alejando del individualismo y la casuística y el relativismo, y se está alejando del universalismo. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, es esta cuestión que parece muy sencilla, pues no lo es, porque tenemos como agentes prácticos, ¿sí? Agente viene de agere, actuar, ¿sí? Somos racionales y Aristóteles piensa que hay una racionalidad práctica, ¿sí? ¿Cuál es esa racionalidad práctica? La capacidad de deliberar de manera apropiada, considerando el contexto y considerando el fin que merece ser alcanzado, ¿sí? Y considerando los elementos que intervienen
en el contexto de la deliberación y de la acción. ¿Sí? Entonces, es una logística, una especie de cálculo. Pero no es un cálculo utilitarista, ¿sí? Como el cálculo que se suele aplicar en las esferas de la política, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a rendir más beneficios? Y claro, los beneficios desafortunadamente se consideran en términos económicos y de poder, de control. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? No, no es un mero cálculo cuantitativo, sino es un cálculo prudencial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la episteme practiqué, es decir, la ciencia práctica y la racionalidad práctica, ¿sí? Se proponen alcanzar la excelencia, ¿sí? En la esfera de la vida, porque Aristóteles no está pensando en un más allá, ¿sí? Aristóteles está pensando en la vida humana en referencia a la duración de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, y sí en referencia a el pasado familiar y el pasado de la comunidad de pertenencia, ¿sí? Pero no está pensando en términos de una trascendencia al modo de las religiones monoteístas que hablan de un paraíso o un infierno, ¿sí? No, no. Él está considerando la excelencia práctica en el ámbito de la vida humana y en el horizonte que comprende nuestra vida humana, que es desde el nacer hasta el morir. ¿Sí? Pero al mismo tiempo Aristóteles acepta que hay acciones mixtas, es decir, que no son buenas, pero tampoco son totalmente malas o completamente malas, sino que son acciones que tienen un cierto grado de imperfección. Pero él es muy exigente a la hora de juzgar y evaluar la acción. ¿Sí? Es decir, hay casos en los cuales lo correcto sería morir, no ceder a la violencia. ¿Sí? Entonces ahí vemos que por un lado Aristóteles descarta que alguien pueda ser feliz si está siendo torturado. Y ahí pues vemos que se opone al intelectualismo socrático, ¿sí? En el campo de la ética. Pero también defiende las máximas que
son dignas de respeto y de servir como reglas o principios para la acción. ¿Sí? O sea, no sería indigno, sería innoble, sería cacos, ¿sí? Ceder y desviarnos de lo bueno, ¿sí? En casos difíciles, ¿sí? Entonces, es una ética que pese a que está condensada, es muy rica, ¿sí? Y considera esos casos problemáticos, casos difíciles. Aristóteles acude a ejemplos trágicos. ¿Por qué? Bueno, él tuvo la biblioteca privada más voluminosa de la antigüedad, ¿sí? Fue un gran lector, ¿sí? Y apreciaba todo, desde el orden natural hasta el arte, la poesía, ¿sí? Entonces, la verdad, su obra es maravillosa, ¿sí? Entonces, ¿que es difícil de leer? Sí. ¿Por qué? Porque son sus notas que él acompañaba con sus exposiciones orales y las complementaba con sus exposiciones orales. Entonces, él piensa que hay un silogismo práctico, es decir, un razonamiento práctico, ¿sí? Entonces, ese silogismo práctico es parte de la deliberación, que es previa a la acción. Pero también reconoce que los seres humanos incurrimos en la incontinencia o acrasia. Y entonces él se aproxima al problema de la incontinencia, ¿sí? Y distingue dos tipos de incontinencia. Un tipo de incontinencia consiste en que después de haber deliberado y haber concluido que lo correcto es, por ejemplo, dejar de fumar, porque fumar es nocivo para los pulmones y para la salud, pero no nos mantenemos en la conclusión de nuestro razonamiento práctico, sino que seguimos fumando, ¿sí? O bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas, ¿sí? Bueno, en México la incontinencia es un deporte nacional, ¿sí? Entonces, realmente recuerdo que cuando me ocupé del tema por primera vez en el Congreso de Filosofía en Aguascalientes, un colega español me cuestionó, ¿no? Porque yo puse como ejemplo de incontinencia una incontinencia en la que incurrí, que tenía yo que terminar mi ponencia, pero me invitaron a oír un concierto el concierto para violín de Beethoven, ¿sí? Interpretado por una excelente violinista en la sala Nezahualcóyotl. Y pues no pude evitar ir porque pues, es un concierto maravilloso y entonces le dediqué menos tiempo del que debía a la preparación de mi ponencia. Y entonces en ese momento estaba el escándalo de Clinton y la sala oval y etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces me dijo que no, que ese no era un ejemplo de incontinencia, ¿no? Pero en realidad los ejemplos de incontinencia que pone Aristóteles, pues
son diversos, ¿sí? Claro, el caso de Clinton era más ilustrativo, ¿sí? Pero yo puse uno que era muy reciente, en el que había incurrido, ¿sí? Y dije que la incontinencia era un deporte nacional. Entonces, ese es un tipo de incontinencia que consiste en no respetar, en no actuar en conformidad con nuestro razonamiento práctico. Porque el razonamiento práctico lo que me indicaba que era correcto hacer en ese momento, dedicarme exclusivamente a la redacción de mi ponencia y a completarla. Que eso era lo prudente en ese momento. Pero ahí vemos que hay un aspecto que tiene que ver con el deseo, el placer, el gusto. ¿Sí? Entonces, pudo más mi placer por la música, mi preferencia musical, pero pues ahí hice un cálculo, de alguna manera, de que podría darme el gusto de ir al concierto y además completar la ponencia. ¿Sí? Pero hay un tipo de incontinencia impulsiva que consiste en la precipitación, dejarnos llevar por el principio del placer, ¿sí? Y no por un razonamiento práctico, un silogismo práctico, ¿sí? Entonces, ese tipo de incontinencia es muy frecuente, pero Aristóteles no se ocupa de examinar ese tipo de incontinencia. Le parece más importante y de mayor interés la incontinencia en la cual actuamos en contra de lo mejor, de lo que nuestro razonamiento práctico nos muestra como lo mejor, lo correcto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de falla de incontinencia es al que le dedica más espacio en la Ética Nicomaquea cuando analiza la acrasia. ¿Sí? Pero una cuestión muy interesante es que para Sócrates, al igual que para los estoicos, lo veremos más adelante, no hay incontinencia, ¿sí? Para Sócrates es una falla cognitiva, es decir, en realidad no sabemos, en realidad ignoramos y por eso actuamos de manera opuesta o diferente a lo que es racional. ¿Sí? A mí me parece que Aristóteles es mucho más realista, ¿sí? Y que Aristóteles reconoce y le da su peso a la experiencia humana compartida, es decir, al hecho de que frecuentemente actuamos no en conformidad con nuestros principios y nuestros razonamientos prácticos, sino en contra de ellos. Sabemos que una relación es patológica
pero continuamos en esa relación patológica. ¿Sí? Sabemos que consumir ciertas sustancias es nocivo, pero seguimos consumiendo esas sustancias. Entonces, pues sí, ahora están los nuevos etiquetados, ¿sí? Que ponen a los consumidores y a las consumidoras ante los efectos nocivos de ciertos componentes que tienen los productos industrializados y bueno, a ver si ese nuevo etiquetado surte un efecto, pero me temo que la crasía se va a seguir dando, ¿sí? Porque recordemos que México ocupa el primer lugar en diabetes infantil y en obesidad. Y entonces tenemos población obesa, diabética e hipertensa. ¿Sí? Y ahora, en este contexto de crisis sanitaria tan grave del COVID-19, pues eso es gravísimo porque millones de personas somos vulnerables y si nos contagiamos de COVID-19, pues ahora sí que nos petatearemos de inmediato, ¿sí? Porque la expresión mexicana petatearse, pues es muy clara, ¿no? Muy, muy clara. Ahora, entonces, vamos a ver que la prudencia práctica se da en referencia a uno mismo como agente práctica o como actor o actriz, ¿sí? Pero no en el sentido dramático, ¿sí? Sino de la actuación, de la acción, del campo práctico. En el ámbito político, ¿sí? En cuanto a la legislación y en cuanto a lo jurídico, lo judicial, perdón, y la deliberación. Y aquí, pues, Aristóteles tiene presente sobre todo el contexto de la democracia ateniense, ¿sí? Recordemos que la Asamblea de Ciudadanos era un órgano propio de la democracia ateniense en el que participaban y votaban los ciudadanos, ¿sí? Respecto a las cuestiones más importantes. Entonces, en el ámbito de la retórica, ¿sí? El arte del uso de la palabra, de la persuasión, ¿sí? Y de la elocuencia, ¿sí? Pues también, porque la retórica deliberativa lo que muestra, lo que forma, ¿sí? Es el uso del discurso para deliberar en materia política, ¿sí? Y pues la elocuencia estuvo siempre en manos de la aristocracia, una minoría de ciudadanos, pero a medida que los nuevos ricos accedieron a la, digamos, al capital económico, pudieron comprar las enseñanzas de la retórica sofística.
¿Sí? Entonces, la sofística, la enseñanza del arte de la elocuencia por parte de los grandes sofistas como Protágoras, como Gorgias y otros, pues puso al alcance de los nuevos ricos ese capital cultural, ese capital discursivo, y ya podían competir y defender sus intereses a la par y enfrentarse en igualdad de condiciones a los miembros de la aristocracia que tradicionalmente habían monopolizado el capital cultural. ¿Sí? Entonces, la prudencia en el ámbito de la política atañe a la legislación, al arte legislativo, porque las leyes tienen que buscar lo que es benéfico, útil, provechoso y digno de ser respetado y obedecido, ¿sí? Y en el ámbito de la deliberación pública, en el seno del ágora, pero en el seno también de los tribunales, y recordemos que todo ciudadano ateniense a partir de los 30 años debía ejercer por lo menos 2 años el papel de juez en el tribunal de los 500. ¿Sí? Entonces, la prudencia práctica en el ámbito de la política, en el ámbito judicial y legislativo, pues es importantísima, ¿sí? Y luego la prudencia en el ámbito doméstico, ¿sí? En la administración de los bienes y de las relaciones entre los miembros del oikos o la familia, que en la antigüedad no estaba compuesta solo por padres e hijos, sino también por esclavos, animales domésticos, bienes muebles e inmuebles. ¿Sí? Es una noción de familia distinta a la que suele prevalecer entre nosotros, aunque en México hay muchos tipos de familias. La familia extensa se caracteriza porque viven varios miembros, los abuelos, los padres, los tíos, los hijos, los primos, los nietos, ¿sí? Y comparten un mismo espacio u hogar, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro? ¿En manos de quién estaba la economía doméstica? En manos de la mujer libre, ¿sí? De la esposa. Pero recordemos que en Atenas, las mujeres libres estaban en el gineceo, es decir, en un área que estaba destinada a ser ocupada por las mujeres, por los niños, ¿sí? Y no estaba bien visto que las mujeres participaran en los simposios y en las reuniones, ¿sí? Y por ejemplo que Aspasia de Mileto, la segunda mujer de Pericles, acompañar a Pericles en los simposios y dialogara
con con Pericles y con sus amigos de manera libre, ¿sí? Pues eso estaba muy mal visto, ¿sí? Y entonces ella fue acusada de ser una cortesana, una hetera, ¿sí? Y entonces yo los invito a que lean los fragmentos disponibles sobre Aspasia de Mileto. Entonces recordemos, ella era oriunda del mismo lugar del que fueron originarios Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los 3 primeros presocráticos, ¿sí? O filósofos de la naturaleza. Ahí las mujeres tenían más derechos. Las mujeres tenían acceso a la escritura, a la lectura, ¿sí? Y recordemos pues la casa de Safo de Lesbos, que era un museo al que las jóvenes de la aristocracia acudían para prepararse antes de casarse, ¿sí? En todas las artes, la danza, el canto, la poesía, ¿sí? El cultivo de la belleza, ¿sí? Y la amistad. Ahora, entonces, volvemos a la cuestión de la prudencia en el ámbito práctico. Ya vimos que el ámbito práctico comprende todas las esferas de la acción y de la deliberación. Desde la esfera familiar hasta la esfera política y la esfera internacional. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ciencias prácticas y prudenciales? La ética, que viene de ethos, carácter, y carácter comprende el modo de sentir y el modo de actuar. Entonces, Aristóteles considera que la excelencia ética abarca esos 2 aspectos. Entonces, nos etizamos desde que nacemos, ¿sí? Y vamos aprendiendo a moderar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, hay un término medio en la acción y hay un término medio en el modo de sentir, ¿sí? Entonces, es muy interesante la teoría aristotélica de las emociones, que está dispersa en sus tratados biológicos y en sus tratados éticos y político, en la política, ¿sí? Y desde luego en la poética, ¿sí? Pero donde más se extiende Aristóteles acerca de las emociones es en el libro segundo de la retórica. La retórica de Aristóteles es el texto mejor conservado sobre el arte del uso de la palabra, ¿sí? Y entonces en el libro segundo él se ocupa de 10 pares de emociones que todo retor u orador debe conocer y saber cómo producir, cómo atenuar o cómo evitar. ¿Sí? Y entonces hay toda una tipología del temor
Y es muy interesante porque ahora el temor se ha vuelto la pasión dominante en nuestro mundo. Y vivimos apanicados por el contagio del COVID-19 o apanicados por la brutalidad y la violencia tan bestiales que desafortunadamente predominan en nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que lean, ¿sí? El libro segundo de la retórica de Aristóteles. Es una maravilla, ¿sí? Entonces, ¿y qué dice respecto al odio? El odio busca la destrucción del odiado o de la persona odiada. Y no se contenta con la destrucción. Y pues ahí el referente homérico es Aquiles, ¿sí? Cuando odia a Héctor por haber dado muerte a su amigo Patroclo y busca vengar la muerte de Patroclo. Y no se contenta con haberle dado muerte a Héctor, hace que su cadáver sea arrastrado y despedazado. ¿Sí? Ahí vemos, ¿sí? Los extremos a los que llega el odio. Pero también vemos la excelencia de Aquiles, cuando el rey Príamo, padre de Héctor, acude como suplicante para pedirle que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor para rendirle los rituales funerarios. Y finalmente accede Aquiles y él mismo prepara el cadáver de Héctor y se lo devuelve íntegro a su padre. Ahí vemos la intervención de lo maravilloso en el ámbito de la poesía. ¿Sí? En el ámbito de la fe, pues los milagros. ¿Sí? Pero es muy interesante aproximarse a la poesía y a la literatura griegas y ver la intervención de lo maravilloso en la poesía. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando Aquiles alcanza su máxima virtud o excelencia. Y Platón va a censurar la poesía homérica y va a decir que no es apropiada para formar los caracteres de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser buenos soldados, tienen que ser valerosos, no deben temer y no deben compadecer. ¿Sí? Y la poesía homérica tiene varios defectos según Platón. Presenta lo divino de manera imperfecta y como causante de los males humanos. Y además produce emociones e intensifica emociones que son nocivas para los caracteres de buenos ciudadanos. ¿Sí? Entonces, cuando veamos la poética de Aristóteles, vamos a ver el contraste tan grande y positivo, a mi juicio, entre la censura platónica
de la poesía homérica y trágica y cómica, porque le parece mal que la poesía produzca compasión y temor, y también que cause risa, mofa, burla de alguien. ¿Sí? Juzga que debe haber un sistema de censura muy estricta, un sistema muy estricto, ¿sí? Y que solo ciertos himnos y cierto tipo de música pueda presentarse a los ciudadanos. ¿Sí? Ya había un ejercicio de la censura en las ciudades antiguas. ¿Sí? Esquilo fue multado por hablar de los misterios eleusinos. ¿Sí? Eurípides también fue multado por ciertas palabras, ciertas frases que les parecieron condenables y censurables o reprobables, ¿sí? Y también no se podían representar a los dioses del mismo tamaño que a los seres humanos. Los dioses tenían que ser mayores en dimensión, ¿sí? En fin, ¿sí? Pero Platón está proponiendo un sistema de censura muy riguroso, muy sistemático, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la poética de Aristóteles rompe con esos tabúes, ¿sí? Y esa manera de valorar la poesía y la música, ¿sí? Ahora, entonces, tenemos como ciencias prácticas la ética, la política, la economía, que no corresponde a lo que hoy entendemos como economía, es economía doméstica, ¿sí? Y yo agregaría a la retórica, ¿sí? En lo tocante a la retórica deliberativa, ¿sí? Que es la parte que más me apasiona del Tratado de Aristóteles, ¿sí? Retórica. Entonces, y por el otro lado está la poietique, es decir, el ámbito de la producción artística, ¿sí? Y que ya dijimos que es una actividad libre, una producción libre, ¿sí? Hasta aquí espero haber sido clara, ¿sí? Una propiedad muy interesante y valiosa de la prudencia práctica es que no solo es individual, no solo parte el individuo o la persona y que por su propio contacto con ciertas situaciones o condiciones toma conciencia y
parte de su propia experiencia, ¿sí? Sino que puede registrarse una experiencia colectiva. Y gracias a eso surgen las tecnai, ¿sí? Si la empereia o experiencia solo fuera individual y aislada, no habría sido posible que las distintas artes productivas se desarrollaran y se perfeccionaran y se enseñaran y aprendieran de generación en generación y que se siguen perfeccionando, ¿sí? Porque así como hay una memoria individual, una neme individual, también hay una neme colectiva, ¿sí? Y en el ámbito de la poietique, es decir, de la producción libre de lo que nosotros entendemos como artes, ¿sí? Bellas artes, ¿sí? También hay una parte que se basa en una experiencia y en un conocimiento técnico de los medios y en los distintos ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, cómo trabajar el mármol, cómo trabajar el metal, ¿sí? Entonces yo los invito a que lean la vida de Benvenuto Cellini, el gran artista del Renacimiento, ¿sí? Es apasionante y ahora que estamos en el encierro, pues hay que leer cosas apasionantes para despabilarnos, ¿sí? Entonces, Benvenuto Cellini desarrolló técnicas para fundir los metales y producir las esculturas tal como él las deseaba y las imaginaba. ¿Sí? Entonces, el horno, todos los instrumentos, impresionantes, ¿sí? Impresionante. Pero también ahí vamos a ver algo que a mí me parece muy doloroso y que Beethoven y Mozart también se opusieron terminantemente a ese sistema de dominación de los mecenas, el mecenazgo, que era una relación de sometimiento, ¿sí? Al que patrocinaba, ¿sí? No, tremendo, los caprichos, las veleidades, las envidias, las mezquindades, ¿sí? Porque Mozart se hizo masón y fue el primer músico libre, pero murió en la miseria, sin poder completar su requiem. El requiem de Mozart lo completó un amigo suyo por instancias de la viuda de Mozart, ¿sí? ¿Y qué pasó con Beethoven? Beethoven le escribió una carta a Napoleón, no, a Goethe, perdón, una carta a Goethe
Y Goethe no le contestó la carta. ¿Sí? Pero además, si uno lee la vida de Beethoven, es extraordinaria, porque no solo fue un gran compositor que desde los 9 años se destacó, ¿sí? Como pianista. Él perfeccionó el pianoforte, pero además, después de haber estado bajo los mecenas, tanto religiosos como aristócratas, él también produjo su música de manera libre. ¿Sí? Y él administró su obra, porque él no quiso terminar como su padre. Él recordaba a su abuelo, que había sido muy buen músico y que tuvo una posición bastante desahogada, pero el padre de Beethoven, desafortunadamente, era alcohólico y no fue un ejemplo positivo, ¿sí? Y entonces vamos a ver que Beethoven se administró a sí mismo, ¿sí? Y bueno, no podemos resumir su vida como la de Bach, ¿sí? La pequeña crónica de Magdalena Bach, la viuda de Bach, ¿sí? El gran organista, que además construía órganos, perfeccionaba instrumentos, era un gran intérprete, lo contrataban para que probara los órganos y los mejorara y los valuara, ¿sí? En fin. Entonces, esas artes libres han estado sujetas a los caprichos y a la explotación de patronos o mecenas, ¿sí? Terrible. ¿Por qué? Porque los músicos, los escultores, por ejemplo, Benvenuto Cellini, quería terminar su obra y no la podía terminar porque no tenía el apoyo, los recursos económicos para avanzar y llevar a buen término su proyecto. Pero finalmente lo logró, ¿eh? Ahora, volviendo, porque decimos artes libres, pero ya en ciertos contextos particulares, pues lo de libre está por verse, ¿sí? Tiene sus bemoles, ¿sí? Ahora entonces, respecto al bien, Aristóteles dice, es muy difícil juzgar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que él distingue el pensamiento práctico en dos modalidades. Una deliberativa, buleusis, y otra logismos, calculadora. Pero en términos de considerar las distintas alternativas. Y ahí la fantasía práctica desempeña un papel en la concepción aristotélica de la excelencia práctica. ¿Por qué? Porque la fantasía práctica nos permite considerar distintas alternativas y distintas
soluciones posibles e inventar otras formas, otros órdenes, otras realidades. Lo que nosotros diríamos la utopía. ¿Sí? Pero Aristóteles no es utopista. Aristóteles es ahí muy medido, ¿sí? Y de hecho critica el sistema que propone Platón en la República, lo critica de manera muy severa en el segundo libro de la Política, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo vamos a ver que Aristóteles tuvo una capacidad extraordinaria para valorar y para investigar, porque para escribir su política, él tuvo en cuenta más de 150 constituciones políticas, no solo helénicas, sino de otros pueblos no griegos, ¿sí? Es decir, bárbaros. Entonces, imagínense considerar todo ese bagaje, ¿sí? Y sistematizarlo y condensarlo, ¿sí? Entonces, creo que es muy valiosa su labor en el ámbito del conocimiento práctico, ¿sí? Vamos a ver que él considera que hay un intelecto que forma opiniones, creencias. Es la doxastike dianoia. ¿Sí? Entonces, él va a acudir a las máximas y le va a dar importancia en el orden práctico a las máximas de los antiguos sabios, y ustedes pueden buscar el breviario del Fondo de Cultura Económica sobre los presocráticos, traducido por Juan David García Vaca, ¿sí? Porque en ese volumen García Vaca incluye las máximas de los 7 sabios. Entonces, es muy interesante ver cuáles son esas máximas. Una de ellas es, dale poder un día a un hombre y lo conocerás. ¿Mm? Y en dicho popular es, caras vemos, corazones no sabemos, ¿sí? O si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes, ¿sí? Ahora que ya es más difícil la convivencia, pues es más difícil conocernos, ¿no? Pero, a mí me parece de una sabiduría, dale poder un día a un hombre y lo conocerás. Y yo digo un hombre, una mujer, ¿sí? Es muy sabio ese consejo, ¿sí? Ahora, entonces, hasta aquí les he mostrado aspectos fundamentales de la ciencia práctica de Aristóteles.
Ahora, no hay una verdad práctica, aunque sí hay un contexto en la ética nicomaquea en la que Aristóteles habla de aletheia practicae, verdad práctica, pero esa verdad práctica no es equivalente a la verdad objetiva, demostrativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciencia práctica no es exacta. ¿Sí? Es aproximativa. ¿Sí? Y entonces Aristóteles se vale de la comparación entre la ética y la medicina. ¿Sí? El conocimiento médico procura la salud, procura evitar la enfermedad o erradicarla, ¿sí? Pero no es un saber exacto. ¿Sí? Claro, en su tiempo, ¿sí? Ahora vemos todas las pruebas que se tienen que hacer para desarrollar la vacuna para el tratamiento adecuado de la pandemia del COVID. ¿Sí? Se siguen protocolos muy cuidadosos, muy estrictos, y ya vimos que hubo un caso de reacción y ahorita están en etapa de pruebas. ¿Sí? Entonces, sí hay avances en el conocimiento científico, ¿sí? Y ahí sí podemos alcanzar la objetividad. ¿Sí? De ahí que algunas creencias resulten muy lesivas y negativas. Por ejemplo, las de los testigos de Jehová, que están en contra de las vacunas y están en contra de las transfusiones de sangre. Y entonces, ¿qué pasa? Se desprotege a los bebés y a las personas cuando ya se han descubierto vacunas que han permitido erradicar enfermedades que antes eran sumamente frecuentes y graves. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos a darle peso? ¿Al mal de ojo? ¿A la magia? ¿O al razonamiento científico? Al razonamiento científico. ¿Sí? Porque ese se somete a prueba. ¿Sí? Y entonces se sujeta a cánones muy estrictos, muy rigurosos. ¿Sí? Y no individuales, no particulares, sino universales. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de las ciencias teóricas, pues sí, aspiramos a la verdad. Y de ciencias como la biología, como la medicina, ¿sí? Se va avanzando en la neurociencia, ¿sí? Y ahora con los nuevos equipos de resonancia magnética, etcétera, pues hay ya más elementos, más información sobre las distintas patologías. ¿Sí? Entonces, todo eso es de una riqueza y de un valor extraordinarios. ¿Sí? Entonces, Aristóteles le da su lugar a la racionalidad teórica, le da su lugar a la racionalidad práctica, prudencial, ¿sí? Y a la racionalidad poética, ¿sí? Eso lo veremos cuando
nos ocupemos de la poética de Aristóteles, ¿sí? Entonces, la fronesis o virtud práctica, prudencial, implica conocimiento de los medios y rectitud del deseo. Es decir, un carácter virtuoso. ¿Sí? Entonces, la deliberación para algunos parte de ciertos fines que ya se tienen reconocidos como valiosos, como excelentes, ¿sí? Y luego la búsqueda, ¿sí?, de los medios idóneos que están al alcance para lograr el fin que nos proponemos, ¿sí? Pero ese fin debe ser recto, debe ser valioso, ¿sí? Entonces, la deliberación comprende un aspecto del deseo, del querer, ¿sí?, alcanzar ciertas excelencias y la capacidad de descubrir y servirnos de los medios apropiados y rectos. Entonces, aquí vemos una diferencia muy grande con la ética de Maquiavelo en El Príncipe, ¿sí? De que el fin justifica los medios, ¿sí? Para Aristóteles no, ¿sí? Para Aristóteles la excelencia práctica comprende la excelencia del modo de ser y de sentir, la excelencia del fin o los fines y principios, y la excelencia de los medios, ¿sí? Entonces es muy demandante, ¿sí? No va a transigir con una visión del tipo el fin justifica los medios, ¿sí? Para nada, ¿sí? Entonces, creo que este aspecto es de mucho interés porque recordemos que Maquiavelo, cuando yo impartía teoría social y leíamos El Príncipe, yo les decía a los estudiantes que la lectura del Príncipe despertaba al pequeño principito que todos llevamos dentro. ¿Sí? Les dije, se identifican con el príncipe, pero en realidad, ¿con quién tendrían que identificarse? Pues con el pueblo, ¿sí? Entonces, en el caso del príncipe, pues vemos que Maquiavelo propone un realismo político, ¿sí? Cómo alcanzar el poder y cómo conservarlo. Y para ello lo que es la virtud política y la virtud cívica que está sujeta a ese principio de cómo acceder al poder y cómo conservarlo. ¿Sí? ¿Y qué ejemplos de príncipes pone? Eso es muy interesante desde el punto de vista histórico. Entre los príncipes menciona a Fernando el Católico. Y recordemos que los reyes, Fernando e Isabel,
los reyes católicos, pues expulsaron a los judíos y a los moros y propiciaron todo un orden en el que los herejes eran eliminados. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿sí? Creo que no debemos olvidar este aspecto muy desafortunado de su sistema político, ¿sí? Entonces, en el caso de, hasta aquí, en lo que acabo de exponer, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran formular. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profesora. Sí, Silvia, dime. Yo tengo una cuestión que había mencionado que para hoy daba el primer reporte. No sé si tenga, bueno, en dado caso el reporte sería sobre metafísica de Aristóteles. Sí, sobre el método aporético de Aristóteles. ¿Sí? Su importancia no solo en la antigüedad, sino sus alcances y utilidad en el presente. ¿Sí? Entonces, maestra, yo me equivoqué y se lo mandé de la política. Bueno, no importa, o sea, lo tomo en cuenta, ¿sí? Desde Pero igual luego. le envío el otro. Pero sí, o si quieres, retoma porque no hemos entrado propiamente de lleno a la política, ¿sí? Tenemos que ver los regímenes desviados, los regímenes rectos, el poder político, el poder despótico, ¿sí? Todos esos aspectos que están pendientes todavía. Entonces, por eso yo voy a enviarles hoy la práctica, la primera práctica, ¿sí? Y te sugeriría, Jimena, que este primer ejercicio que hiciste, lo retomes y lo mejores. Sí. Para la segunda práctica. ¿Te parece bien? Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, porque consideré que el tratamiento que yo había hecho inicialmente de la cuestión de la historia de la filosofía en la metafísica, libro alfa, había sido incompleta y que valía la pena reforzarla. Entonces le dediqué más espacio. ¿Sí? Y apenas estamos entrando en la filosofía práctica de Aristóteles, que comprende su ética, su política y pues lo que sería la retórica deliberativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene algún comentario o duda? ¿O lo dejamos hasta aquí? Luego van a recibir la primera práctica y me dio mucho gusto que se hayan reunido en esta sesión. Para cualquier pregunta, pues se pueden comunicar conmigo a través del correo electrónico. Que disfruten su día festivo. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.